estudiando Apocalipsis y lo seguiremos estudiando hasta terminar con el último capítulo. Hoy estamos terminando el capítulo 15, por lo que le pido que abra su escritura en el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Si usted me acompaña al verso 5, nosotros estaremos tomando el tema del día de hoy, que tiene como título el templo, los juicios de Dios, entre paréntesis. El templo, entre paréntesis, los juicios de Dios. Apocalipsis 15:5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Le parece bien? ¿Podría usted recordar lo que hablamos el domingo pasado? ¿Podría usted recordar que el domingo pasado iniciamos nuestro tema hablando del capítulo 15? Y en él Juan inicia viendo una señal grande y admirable, donde Juan observa a 7 ángeles dispuestos a derramar esas 7 últimas plagas. Sin embargo, antes de describir lo horrendo que sería ese castigo para la bestia, el falso profeta, y para la humanidad encaprichada, aferrada a vivir en pecado, aún viendo las obras y maravillas de Dios, como en este tiempo también mucha gente puede ver la obra maravillosa de Dios en su vida, sin embargo se quiere tapar los ojos para no ver y decir simplemente: Dios no existe, esto es obra de la madre naturaleza, esto es situación lógica, normal, aquí no pasó nada. Sin embargo, nosotros reconocemos que Dios hace grandes cosas, y en el libro del Apocalipsis suceden terribles cosas para la humanidad, para el falso profeta, para el anticristo. Pero en esa situación, Juan describe la victoria de estas personas que son los mártires, que sufrirán la persecución, la muerte y no desamparo, sino la aferrada persecución a muerte de parte del falso profeta. Para con esta gente que decimos mártir, no es aquella persona que agarra, ¿verdad?, y se pone un montón de bombas y va y explota a un montón de gente, porque él dice que no son inocentes, porque él dice que es el destino y que así ya Alá lo dispuso, y pues el que se va a morir se va a morir. Así que si alguien se va a salvar, pues se va a salvar. Así que tú reviéntate ahí, tírate una bomba con todos ahí y despedázalo, tú te vas a ir al paraíso. No es esto los mártires. Los mártires son las personas que son fieles testigos de algo, fieles testigos, en este caso de Dios, del Cordero, de Cristo Jesús, los cuales no irán a matar, sino irán a ser muertos, irán a ser matados por la bestia, matados por el falso profeta, porque no están dispuestos a adorar una imagen, porque saben que Dios no es ninguna imagen. Amén. Estos serán mártires, y hay una grande victoria que Juan describe y que lo vimos el tema pasado. Y después es que pasa Juan, después de que describe la victoria de estas personas, pasa Juan a describir lo que él había manifestado como una visión grande y admirable. Llévatelo. Después de mostrar Juan las aparentes derrotas de las que supuestamente los hijos de Dios viven en el mundo, porque si ustedes se han fijado, la mentalidad de la gente es:
Si tú no tienes fama, si tú no tienes dinero, si tú no tienes posesiones, tú no eres nadie. En otras palabras, tú vales lo que tienes. Ahora, ¿es realidad esto? En realidad, en esencia, en verdad, no. Porque hay mucha gente que tiene demasiado dinero y no vale. Según nosotros, ¿verdad? Porque para Dios todos valemos. Pero para nosotros en nuestra humanidad no nos pueden decir que vales lo que tienes. Porque también entre nosotros mismos podemos decir, una persona puede tener mucho y no vale nada. Amados hermanos, quiero en esta hora que nosotros miremos cómo según el mundo los hijos de Dios no valen nada, porque nosotros tenemos una mentalidad diferente a la de ellos. Porque usted y yo no estamos dispuestos a vivir atados a las debilidades humanas. No estamos deseosos ni queremos vivir bajo esa situación de que si tengo, estoy bien. Si no tengo, soy la persona más miserable. Si logro aquellas cosas, estoy feliz. Si no lo tengo, estoy pataleando y estoy enojado, estoy defraudado o me siento deshecho. De ninguna manera nosotros hemos aprendido, de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros podemos tener victorias, aunque para el mundo parezcan ridículas o parezcan más bien derrotas. Cuando ve usted el Apocalipsis, usted va a mirar precisamente a los hijos de Dios siendo matados, perseguidos. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden tener nada. Sin embargo, a más de dar su vida, Dios los mira como personas que han vencido. Amén. Que han tenido victoria. Por eso es que Juan, después de hablar de todo esto, nos lleva ahora en el Apocalipsis a mirar y hacer hincapié en un templo. Pero él hace hincapié en el humilde tabernáculo que se iniciara allá en el desierto. Dice el capítulo 15, el verso 5: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Las palabras que utiliza, aunque es del templo, otra vez la palabra nao, es lo que es el interior del templo, pero sus palabras nos llevan a recordar el tabernáculo. Amén. Del testimonio. Las palabras nos llevan allá a aquella pequeña tienda con la cual Dios comenzó con su pueblo, a decirles: ¿quieren mi presencia? Aquí va a estar mi presencia, en esta arca del testimonio, esta arca del pacto. Y van a ponerla en una humilde tienda. No era fastuosa, no era muy elegante, estaba en el desierto, pero sin embargo, en esa sencillez, Dios comenzó a hacer un nuevo plan, un nuevo propósito, o a desarrollar una nueva forma de ayudar a su pueblo a que cambiara de vida. Por eso es que Juan, al final de los tiempos, vuelve a mirar o vuelve a hablarnos y a recordarnos sobre ese humilde espacio, tabernáculo del testimonio. Juan ve dentro del tabernáculo de la reunión donde está el testimonio de la obra de Dios. Una obra de Dios que no solamente fue para su pueblo Israel, una obra de Dios, un testimonio que Dios dejó ahí para toda la humanidad. Cuando usted miraba en aquel lugar, usted iba a encontrar dentro de ese lugar del Santísimo que le llamaban, iba a encontrar esa arca del pacto y encontraría ahí usted 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 31, el verso 18.
Dice el verso 18, perdón. El 31:7. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el calendario, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio, las vestiduras santas, Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Amados hermanos, Dios había dado a Moisés todos los datos para que hicieran ese tabernáculo del testimonio. Después de que Dios había hablado con su pueblo en el Sinaí, les escribió unas tablas de piedra, los mandamientos que serían señal del pacto entre Dios y su pueblo. Deuteronomios capítulos 9, versos 8 y 12. Dice, en Horeb, que es lo mismo, la misma identificación o la misma idea de ir a un monte. En Horeb abunda un poco más el espacio, pero el monte Sinaí da igual la lectura. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra y las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Dios los había llamado al monte Horeb o al monte Sinaí. En Horeb, al monte Sinaí, les había hablado de la manera de cómo ellos iban a vivir como pueblo de Dios. Pero mire qué situación estaba pasando. Que en cuanto el pueblo oyeron la voz de Dios y lo que les estaba mandando, después Moisés sube al monte y allá Dios le dice 2 tablas. Y dice Moisés de las cosas que les estuvo diciendo. Amén. Mire la lectura que acabamos de leer. El 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Amén. Dios había hablado a su pueblo, y según les había hablado, ahora le estaba dando a Moisés 2 tablas de piedras. Con su dedo había escrito esas cosas que les había ya dicho de antemano. Y dice el 11, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. ¿A qué se estaba refiriendo Dios cuando le está hablando a Moisés? Diciéndole, pronto desciende, porque se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿A qué se estaba refiriendo? A que hacía solamente unos 40 días antes
alrededor de unos 40 días antes, había Dios hablado, había Dios mandadole al pueblo cómo debería vivir, y no habían pasado más de 40 días ahí alrededor, cuando ya el pueblo ya estaba apartándose en grave y lo peor que puede hacer el ser humano. Ya estaba apartándose de lo que había oído y ya estaba tomando su vida en idolatría y estaba adorando imágenes, para ser más exactos, un becerro de oro. Amén. No había pasado tanto tiempo y Juan, Dios le presenta en el cielo ese tabernáculo y esa arca que le estaba recordando al ser humano que los juicios que está o estará recibiendo en los tiempos postreros serán justos, porque Dios nunca va a actuar sin antes declarar las cosas. Dios había hablado con el pueblo de Israel, le había dicho la manera como debería comportarse, lo correcto, lo que era bueno para ellos. Y sin embargo no habían pasado alrededor de unos 40 días y algo, cuando ya estaban haciendo una vida de pecado, una vida de idolatría. Y Dios le dice: baja pero pronto, Moisés, ya, vámonos abajo, porque este pueblo ya está cayendo en pecado, ya está haciendo maldad. Dice el verso 11 y el 10. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra, dice el 10, escritas con el dedo de Dios. En ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y dice el 12, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Ahora, esto es interesante cuando nosotros lo vemos en Apocalipsis. Es interesante porque cuando Juan mira el templo y vuelve otra vez a hablarnos, a recordarnos sobre el tabernáculo del testimonio, donde estaba esa arca nos recuerda esos mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del arca que había las 2 tablas de la ley. Había los 10 mandamientos. Dentro del arca del pacto, lo que había eran 2 tablas con los 10 mandamientos. Ahí estaban, como seña de un pacto, seña de que Dios había dado una dirección para el pueblo, para la humanidad, para vivir. Ninguno de nosotros podemos decir: es que pues no sabemos cómo vivir bien. Dice la palabra de Dios: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y se extravió, se corrompió, tomó sus caminos, hizo lo que quiso. No hay pretexto para decir: yo no sé cómo voy a hacer lo correcto, yo no sé cómo vivir una vida que honre a mi Creador. Es mentira. Nosotros solamente hacemos caso omiso de una buena guianza, una buena dirección. Por eso es que aparece esa arca cuando la ve Juan en Apocalipsis. Y dentro los 10 mandamientos, como un testimonio: mi palabra se las di. Yo he hecho como padre, como creador, mi trabajo de orientar a cada joven, a cada niño, a cada adulto, a cada persona, para que sepa actuar de una manera responsable, buena, que no lastime a nadie, sino que al contrario ayude a los demás. Cosa que la humanidad no ha hecho, ni quiere hacer, no está interesado. Estaba también la vara de Aarón. La vara de Aarón nos recuerda una pequeña rama de almendro puesta ahí. Todas las personas que querían ese privilegio de hacer el trabajo que Aarón estaba haciendo, le dijo: bueno, ponga una rama de ahí. Y la única rama que reverdeció, ¿cuál fue? La vara de Aarón. Y no nada más reverdeció y floreó así
milagrosamente, sino que hasta fruto dio almendras. Y ahí estaba en el arca como señal de que cuando Dios hace un llamado a algo y a alguien, Dios lo respalda. Amén. Dios lo respalda. Dios lo va a ayudar a salir adelante de ese trabajo que tiene que hacer para su Señor, porque Dios lo llamó. Una muestra de lo que está muerto puede revivir con Dios. Amén. Una muestra del milagro que Cristo Jesús hizo al estar muerto y vivir por nosotros. Un testimonio de parte de Dios de que para Dios no hay nada imposible. Amén. No hay problema que no pueda Dios solucionar. No hay situación en la cual Dios no puede intervenir y hacer su voluntad. Ahí estaba esa vara de Aarón como un testimonio. ¿Qué más había ahí? Una tercera. Estaba una porción de ese maná que por años, 40 años, había alimentado Dios a su pueblo milagrosamente. Porque milagrosamente donde iban, en donde quiera que se movían, encontraban en la mañanita un rocío como una escarcha pequeña que caía y dejaba los pastos, las tierras llenas de una pequeña hojuela comestible que era para alimentarse, era alimento del cielo. Y con ellos se alimentaron por 40 años. Había una porción y algo extraordinario. Cuando alguien recogía una porción extra, porque tenían que ir todos los días, no era de que hoy voy a amontonar todo lo que pueda para no ir en 7 días. Así nos gusta a nosotros, ¿verdad? Amontonar mucho para... Ellos tenían que ir todos los días. Era su trabajo, todos los días. Y si les sobraba, ¿qué pasaba? Se podría. Se arruinaba aquello. No les servía para el otro día. Tenían que ir al otro día. Y bien nos recuerda nuestro Señor Jesucristo cuando dice: Señor, danos hoy el pan de cada día. Amén. Esa es la oración del Padre nuestro. Todos lo sabemos, pero no la queremos aceptar. Y danos hoy el pan nuestro de cada día. Porque Dios se encarga de darnos también su protección para que tengamos nuestro sustento, nuestro pan todos los días. Dice: yo no me da nada. Dios nunca me avienta nada. Yo tengo que salir a pararme a trabajar. Así que no me lo da Dios, dice la gente muchas veces. Lo gano yo. Órale pues, sigue ganándotelo. Pero nosotros sabemos que Dios es el que abre las puertas y derrama bendiciones para que cada uno de nosotros tengamos fuerzas, nos levantemos, utilicemos todas esas habilidades que Dios nos da de una manera correcta y vayamos y ganemos también nosotros el pan de cada día, pero por la bendición de Dios. Amén, hermanos. Y ahí estaba en el arca del testimonio una porción del maná que milagrosamente no se echaba a perder. Amén. ¿Por qué la misma esencia, la misma sustancia se echaba a perder de un día para otro? Pero sin embargo, cuando era el día viernes, el día sexto, podían recoger doble porción para que el día sábado no tuvieran que ir a recoger, porque era un día de reposo, un día de descanso, un día de honrar y agradecer a Dios, de dejárselo exclusivamente para Dios, de que no abusaran del trabajo físico, de trabajar todos los días. Es que si yo no trabajo, no como. Dios le decía: no, usted descanse un día. Pues yo no voy a trabajar, pero mi siervo sí, que vaya y que trabaje por mí. No, tampoco. Entonces mis animales, no, tampoco. Nadie. Todos deben descansar y a todos los debes dejar descansar. Y ellos iban, tomaban el maná doble para no ir el otro día. Y milagrosamente el maná no se podría. Permanecía bueno para ingerirlo, para comerlo. Amén.
Esas cosas estaban en el arca. Por eso se llama del testimonio. Dan testimonio de que Dios tiene todo poder, pero que a veces nosotros los hijos de Dios no queremos aceptar que dependemos de Dios. Se nos ha olvidado cuando venimos a Cristo Jesús, le decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Amén. No nada más Dios es nuestro Salvador, también es nuestro Señor, y así lo hemos recibido, porque Él es Señor de nuestra vida. Él es el que nos cuida, nos ayuda, Él nos fortalece. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir confiadamente en Dios. Y dije tenemos que aprender, porque no es fácil decir soy cristiano y vivir confiando en Dios. Hay que aprender. Hay que tener deseo de entender que Dios tiene control de todas las cosas. Y por eso es que Juan mira en el Apocalipsis esa arca, ese lugar del testimonio. Ahí estaba, dijimos, la vara, estaban los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son un recordatorio de las transgresiones y el justo juicio de Dios. Cuando mira Juan el arca, está mirando que lo que Dios está haciendo es tremendo. Las copas derramadas de la ira de Dios, donde hay muerte, hay situaciones difíciles para esta humanidad y para el falso profeta y para la bestia y para todas aquellas personas que le siguen. Sin embargo, es justo lo que está ocurriendo, lo que está pasando. No es injusticia de Dios. Vayamos a Deuteronomios capítulo 5. En el verso 1 en adelante dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Apréndanlos, guárdenlos, pónganlos por obra. Grande problema tenemos nosotros, porque muchas veces tenemos los mandamientos de Dios, tenemos las enseñanzas de Dios, pero no nos preocupamos en aprenderlos. No nos preocupamos en guardarlos, en poner por obra las cosas que sabemos. Y ese es el fracaso de mucha persona y de la sociedad del día de hoy, como lo ha sido en otras sociedades anteriores, el desechar el consejo bueno de Dios para el matrimonio, para tu vida como padre. ¿Eres hijo, eres hija? Para tu vida como hijo. Es triste, es lamentable ver cómo la gente llora por sus muertos. Y dirá usted: bueno, ¿que a usted no se le mueren o qué? ¿O no se le van a morir? No, sí se me mueren también a mí, se me van a morir mis familiares. Pero insisto, es lamentable cómo se llora por los muertos. ¿Por qué? Porque el llanto, el dolor, la angustia que se tiene por el muerto no nada más es por la separación de no ver a tu ser querido. Regularmente el dolor, el llanto más profundo son de personas que no han sabido ser buenos padres con sus hijos cuando su hijo se les va. No han sabido ser buenos esposos o buenas esposas con su marido, con su esposa, cuando se va. No han sabido ser buenos hijos con sus padres cuando sus padres se les van. Y entonces el llanto ya más es un llanto de dolor y de redargüimiento por las cosas que no hiciste, por lo que no aprovechaste a hacer cuando los tenías vivos, que ahora te lamentas que porque yo sentía pero no lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Y los ves llorar y llorar y llorar y nunca se les acaba, porque hay un grande dolor que le está lastimando, y no es precisamente el amor ni es el que se haya separado, sino es aquello que tú estuviste haciendo mal.
aquellas ofensas que muchas veces se le ocasionan a tus seres queridos, a aquellos que tú más quieres y a los que más lastimas o lastimamos. Tenemos que aprender los mandamientos de Dios. Para eso son los mandamientos de Dios. Para que aprendamos a vivir en una sociedad donde valoremos lo que realmente tiene valor. Amén. El perdón. El cuidarnos ahora que nos tenemos, porque mañana no nos vamos a tener. Nos tenemos que ir todos. ¿O creen que todo el tiempo me van a tener aquí domingo a domingo? Creo que yo todo el tiempo los voy a tener ahí a ustedes todos los domingos y puedo estar viéndolos como lo estoy viendo ahorita. No. Y si no aprovecho mi tiempo hoy de poder valorarlos a ustedes, y si ustedes no aprovechan hoy de poder valorarse uno con el otro o a sus seres queridos, mañana llorarán o lloraremos por esos tiempos perdidos y por no hacer lo correcto que teníamos que hacer uno para con el otro. Y Dios en sus mandamientos enseña muchas cosas para que nosotros las llevemos por obra, que aprendamos y que las vivamos. Y todo esto es una enseñanza preciosa cuando nosotros miramos hacia el arca que Juan estaba viendo allá en el cielo. Porque ahora la humanidad estaba en guerra y hoy está en guerra. Ya no hay un país a donde ir que esté tranquilo. Los países que antes eran, que hasta ni siquiera policías se daban el lujo de decir que tenían, donde no había militares, que no existían porque no había necesidad, mírelos ahora cómo están. Es una desgracia la humanidad y esto no se va a arreglar, va a empeorar. Dice, sí, continúa diciendo Moisés: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Esos que quieren ver a Dios, ¿verdad? Pues ahí estaban el pueblo de Dios, escuchando a Dios de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Yo estaba en medio, dice Moisés, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En otras palabras, si existes, si eres algo, si eres libre, es porque yo te di la libertad, dice Dios. Yo te saqué de servidumbre. Por lo tanto, el 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso fue lo que les dijo en el monte. Eso fue lo que leímos cuando Dios les habló en el monte y después le dio Dios a Moisés las tablas de piedra. Les dijo: no tengan dioses delante de mí, o ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. ¿Qué encontramos arriba en los cielos? Astros, planetas, ¿verdad? Las estrellas. Sabemos los de la morada de los ángeles, seres celestiales, criaturas de Dios, el reino de Dios, Dios mismo. Y le dice Dios: no te harás escultura ni alguna imagen o imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No da Dios opción de ninguna manera a que hagamos esculturas ni imagen de nada. ¿Para qué? Para no caer en la tentación de decirle: pues oye, por favorcito, yo digo que tú no eres Dios, pero oye, pídele a Diosito que me ayude, ¿no? Échame la mano, ándale. Tú estás más cerquita de Dios, tú estás allá en el cielo y yo necesito que tú me eches una mano con Dios. No existe eso en la palabra de Dios. Existe la palabra de Dios que dice: entra o entremos al trono de su gracia confiadamente, porque el trono de Dios está abierto para todos. Para todo aquel que quiera hablar con Dios, para todo aquel que quiera pedirle a Dios algo, para todo aquel que quiera agradecer a Dios, solamente incline su rostro al Dios de los cielos. No necesita ninguna imagen, no necesita ninguna escultura, no necesita a nadie,
no necesita ningún interventor. Hay dos que intervienen por usted y lo harán todo el tiempo mientras vivamos. ¿Quiénes son? Bíblicamente, ¿quién es el único que puede intervenir por usted ante Dios? Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Y el otro, el Espíritu Santo. Así que todo queda en la Trinidad. Amén. No hay nadie que interceda por usted. Así que no se busque ninguna imagen de nada, ni de lo que esté en el cielo, ni lo que esté en la tierra, ni debajo de las aguas. En ningún lugar. No está permitido por Dios. Apenas lo habían oído los hijos de Dios, el pueblo de Israel. No pasaron 40 días y ya estaban adorando un becerro. A usted se le hace fácil pensar en un becerro y decir, no, eso sí es malo. Lo que hacemos hoy de adorar al santo sutano de tal o a las personas, eso no es malo, porque no lo adoro, solamente lo respeto, ¿verdad? Nada más. No. Para ellos un becerro no es la imagen que nosotros tenemos hoy en día. Es que para todo hay excusas. El becerro solamente era representación de poder. En otras palabras, representaba el poder de Dios que los había sacado de Egipto. Qué bonito, ¿no? No era malo. Era el toro, el becerro es símbolo de poder, de la fuerza. La fuerza con la que Dios los había sacado de Egipto. Solamente estaban tomando ese ejemplo. No era malo. No era malo según ellos. Pero Dios les dijo claro, no te hagas imagen. En otras palabras, no le busques pretextos. Pretextos para hacerte una imagen, para adorar, hay. Amén. Busque cuántas imágenes no ha hecho el hombre, el ser humano desde el principio. Lea la historia y busque cuántas imágenes no han hecho para adorar. Y con buenos pretextos, con buenas intenciones, pero todas contrarias a la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. ¿Entendemos no inclinarte a ellas? ¿Es fácil de comprender? Y usted ve el montón de gente arrodillada a la imagen sutana, a la imagen vengana, porque es esto, aquel porque es aquel, a por esto. Todos tienen una justificación, pero lo que tú no tienes justificación, ni yo, es estar arrodillados delante de ellos. Amén. No te arrodillarás, no te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Amén. Mucha gente, mucho dice, te lo juro por Dios. Y otros toman a Dios y las cosas de Dios y lo usan como malas palabras. Amados hermanos, aún estas cosas Dios vino a cancelarlas después, porque ya no se trata ya de tomar el nombre de Dios en vano. Muchos de algunos de los 10 mandamientos Cristo los cambió cuando vino. Cambió el sábado, cambió que acabamos de leer, de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque estaba permitido jurar en el nombre de Dios y cumplirlo. Amén. Pero cuando Cristo vino, dijo, antes fue permitido, ahora ni eso está permitido. En otras palabras, yo no te lo permito ahora que tú tomes el nombre de Dios. Ahora vuestro hablar sea sí, sí, o no, no. En otras palabras, sí es sí y un no es un no. Y que la gente sepa que cuando usted dice sí, es verdad. Ya no hay, pero te lo juro. No, se acabaron esas expresiones, ya no hay, ya está prohibido por Dios ahora.
Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el día séptimo, el día de reposo, a Jehová tu Dios ninguna obra harás. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Otro mandamiento, que Cristo Jesús cambió. Amén. Ya no es guardar el día de reposo en el sentido en que lo mandó al pueblo de Israel, pero sí es importante el principio. Y el principio es mantener siempre un día para descansarlo de tu cuerpo físico y dedicarlo a Dios, dándole gracias por todo lo que Dios te ha bendecido. Ser agradecidos con Dios de que ya bástale tus 6 días de trabajo. Eso es decir, no es que yo no tengo ningún día de trabajo, no habla bien de ti. Uno piensa que decir, uy, que es bien trabajador, qué bárbaro, cómo trabaja. No habla bien. Habla de una persona que no tiene ni control, ni cuidado de su cuerpo físico, ni tampoco de agradecerle al que le dio ese cuerpo para trabajar, Dios nuestro Señor. En esto están los 10 mandamientos. Esta arca que Dios muestra a Juan en el Apocalipsis nos recuerda todos estos mandamientos. Dice el verso 17: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, Dios nos ha dejado un modelo de vida que va a ayudarnos a nosotros a ser felices. Amén. A bendecir en lugar de ser un prejuicio o perjuicio para alguien. Mejor somos personas que podemos ayudar a otras a vivir en sociedad, porque eso es lo que Dios trató siempre o ha tratado siempre, que vivamos de una manera honesta, de una manera correcta. Y ahí estaba Juan mirando esa arca que representaba todas esas cosas, de decir, yo he enseñado a la humanidad a vivir, pero la humanidad me ha rechazado. El templo no solo trae a memoria la habitación de Dios, nos recuerda el lugar de habitación de los que son victoriosos en Cristo Jesús. Vaya a Apocalipsis 3:12 y mire usted dónde están o dónde van a estar, en este caso, cuando le habla a las iglesias en este mensaje. Capítulo 3, verso 12 de Apocalipsis, dice: al que venciere, yo lo haré columna. ¿Dónde? En el templo de mi Dios. Y hay una promesa para esa persona que vence, y dice: y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el templo que Juan estaba viendo le estaba recordando a Juan a los que había apenas hablado de ellos, a los victoriosos, al que venciere. Amén. Al que venciere. El pueblo de Dios está llamado a muchas luchas, hermanos. El mensaje de salvación no es: ven, mira, Cristo Jesús es rico, dueño de todas las cosas, y Él es amo y Señor, Él te va a dar todo lo que tú quieras. ¿No es ese el mensaje de salvación? El mensaje de buenas nuevas no es un mensaje de prosperidad, de que no, tú vas a tener las mejores casas, los mejores carros, tú vas a tener el mejor vestuario, el mejor trabajo, la mejor posición. No es el mensaje, el evangelio ese. Alguien ha cambiado el mensaje en estos tiempos, pero no ha sido Dios ni la Biblia. Han sido los vivos, los vivales,
y la gente que se quiere pasar de viva. Pero el mensaje del Evangelio de Dios no es este. El mensaje del Evangelio de Dios es: reconoce que eres pecador y que tu pecado te ha llevado a condenación eterna y que ahora tienes muerte. Pero también la parte del mensaje del Evangelio de Cristo es: arrepiéntete, acéptame, toma esta nueva vida y acepta que yo puedo hacer de ti una nueva criatura, para que vivas en nuevo estilo de vivir. Amén. El Evangelio de Cristo Jesús es renovación. El Evangelio de Cristo Jesús es reconocimiento de que estábamos muertos en el pecado. No es el Evangelio de Cristo Jesús: venga, que Cristo Jesús está usted enfermo y que Cristo Jesús lo va a mantener sano y lo va a sanar, y que usted necesita dinero, pues aquí está Dios dándole dinero. ¿Cuánto necesita? No es así, hermanos. Aunque en verdad todas esas cosas vienen en el paquete. Amén. Es verdad que Dios tiene muchas cosas buenas para sus hijos, pero los hijos de Dios no tienen la prioridad de esas cosas, ni Dios tiene la prioridad tampoco en esas cosas para usted y para mí. La prioridad de Dios es que seamos salvos y que nos mantengamos viviendo en un buen testimonio. Amén. Así que Juan mira todas estas cosas y nos recuerda la victoria de los hijos de Dios. ¿Qué dice el capítulo 7, verso 15? Que también ya lo hemos leído con anterioridad. Por esto, el 14 leo: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿Dónde? En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén. ¿Quiénes están en el templo? Los victoriosos. Así que cuando Juan mira en el Apocalipsis el templo, no nada más lo leamos y esperemos ver un templo y entendamos el mensaje. El lugar donde habita Dios, el lugar que ahora está en la tierra lleno de persecuciones. Dios está mostrando el lugar de su santidad, el lugar de la gente en victoria, el lugar de aquella gente que ama el testimonio que está escrito ahí en ese tabernáculo. Ama el mensaje de Dios, la guianza de Dios para su vida, para el mundo donde vivimos. Hay un templo precioso, pero el templo también nos recuerda castigo. Dice el verso 6: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que viene por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. 7 plagas muy similares a las de Egipto, ya los vamos a ver el próximo mensaje. Muy similares: tinieblas, llagas, muy similares a las que acontecieron en Egipto. 7 plagas que acontecerán como castigo al opresor. Los que leemos la palabra de Dios recordamos cómo eran oprimidos los hijos de Dios. Amados hermanos, hasta la fecha la opresión sigue para los hijos de Dios y seguirá en algunos lugares más fuertes que a otras, pero en el Apocalipsis se nos recuerda que en el futuro será una opresión a nivel mundial sobre los hijos de Dios. Sin embargo, nos recuerda que de ese templo, salieron 7 ángeles con 7 plagas. Será una intervención directamente de Dios a través de sus ángeles. Y aunque el mundo ya se prepara para su rebeldía, presentando supuestamente una futura invasión extraterrestre, ya no descartan
existencia de otros seres, de otros planetas. En películas, en ciertas cosas acá y allá, muy atinadamente lo van preparando a la humanidad para decir: prepárense porque es muy probable una invasión extraterrestre. Y ya me los imagino en un futuro juntando a la humanidad, porque los van a atacar, tal vez no los marcianos, ¿verdad? Vaya usted a saber de dónde irán a sacar las nuevas generaciones que van a venir de extraterrestres supuestamente. Pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia: no serán criaturas como las que ellos creen. Lo que viene son los juicios de Dios, y los ángeles de Dios vendrán a esta tierra. Pero esto no se lo van a tragar las personas que dicen: yo no creo en Dios. Vienen los extraterrestres. Por eso es que el ser humano va a querer atacar y va a pelear contra Dios. ¿Se fijaron en los pleitos que va a haber en el futuro de la humanidad contra Dios? ¿Usted cree que cuando venga Dios y va a destruir a los civiles? No directamente, indirectamente sí, pero no directamente. Él vendrá a atacar las fuerzas de la bestia y del falso profeta. Estamos hablando de batallas, estamos hablando de personas que estarán preparadas para la guerra. Y me pregunto yo: ¿cómo los van a manejar y qué les van a decir? Que estamos siendo atacados por extraterrestres. Pero la verdad es que los ángeles de Dios vendrán a esa tierra y llevarán a cabo lo que tengan que hacer. Y amados hermanos, la gente, en lugar de escuchar a Dios y a su palabra y las cosas que hoy les están diciendo en su palabra, dirán: oh sí, nos atacan los marcianos, ¿verdad? Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Al Apocalipsis presenta siempre, hermanos, una constante. Una constante hay en cada porciones del Apocalipsis. Usted va a encontrar la persecución de los fieles a Jehová, la persecución de los hijos de Dios, a los hijos de Dios. Satanás nunca ha dejado de perseguir a los hijos de Dios, ni nunca los va a dejar de perseguir. Satanás nunca va a estar contento cuando usted entrega su vida a Dios y desea servirles, porque él sabe que usted está en el camino correcto y a él no le interesa. Y Apocalipsis siempre va a usted a encontrar esta constante: la persecución a los fieles, la persecución a esos fieles que son hijos de Dios. Va a encontrar también como segunda parte el juicio de Dios, el juicio divino contra estas personas que hacen tales cosas. No matarás. Amados hermanos, hay tantos pueblos, tantos lugares, tantos hijos de Dios, cristianos sinceros, honestos, solamente se dedican a trabajar, a vivir para su familia, a traer el pan de cada día, y los persiguen y los matan. Hemos visto videos como a machetazos los destrozan, solamente porque son cristianos y porque no colaboran con las actividades del pueblo religiosas para adorar ídolos o adorar a la patrona sutana de tal o al patrón sutano de tal. La palabra de Dios nos enseña que hay persecución para los fieles de Dios. Apocalipsis remarca que hay un juicio divino contra estas personas que hacen tales cosas, y que la palabra de Dios dice que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Los juicios de Dios son duros para aquellas personas que lastiman, que persiguen, que destruyen a los hijos de Dios. Aunque tengamos que sufrir, sin embargo, no nos olvidemos que Dios mira todas estas cosas y que traerá a juicio a estas personas. Y como tercer punto, Apocalipsis siempre presenta la constante también de que los hijos de Dios, los fieles de Dios, siempre triunfan. Dice la palabra de Dios que del templo salen los juicios de Dios directamente. Siempre que usted vea el templo de Dios, le recordará que hay un juicio.
Y el juicio de Dios, ¿se acuerdan cuando comenzó en el pueblo de Israel? ¿Por dónde comenzó? Dijo Dios, por mi casa. Y comiencen por el templo. Y comiencen por el más viejo. ¿Quién está aquí más viejo? Creo que me toca a mí. Creo que me toca a mí. Me cayó a mí la piedrita. Y si comienzan por el más viejo hasta el más joven. El templo de Dios siempre debe recordarnos la presencia de Dios, la manifestación de Dios, las leyes, la enseñanza, pero también el juicio. El templo de Dios nos debe de recordar también el juicio, porque por ahí comienza el juicio de Dios, por mi casa. Comiencen por el templo y por los más viejos primero. Así que ya saben. El humo siempre remarcó la presencia divina y remarcó la gloria de Dios. Dios terminará todo y lo hará todo con el testimonio de su presencia en medio de su pueblo, como lo hacía en la antigüedad. Dice la palabra de Dios que en algunas ocasiones el templo se llenaba de humo y nadie podía entrar, nadie podía ministrar. En Apocalipsis, Juan mira ese tabernáculo que mientras estaban los juicios de Dios derramándose sobre la tierra, la presencia de Dios en forma de humo llenaba todo el tabernáculo. Nada se va a quedar a medias hasta que todo sea consumado, hasta que la ira de Dios sea consumada. El tiempo presente te trae mejor entendimiento de la verdad de las profecías de Dios. Hay cosas hoy en día que puedes comprender mucho mejor. Tú miras el mapa de la tierra y no te parece a veces como si fuera un rompecabezas. Los continentes que si tú los juntaras parece que embonan uno con otro, como si algo hubiera entrado así y los separó, estuvieron juntos y los separó. Ahora lo podemos ver. En la antigüedad pues apenas sí creían que saliendo del mar se iban a caer al otro lado. Hoy podemos ver todas estas cosas. Hoy nos podemos dar cuenta de la grande sequía de California. Amén. Y nos podemos dar cuenta el día de ayer la grande calamidad que ocurre con un gran río de lodo que llena toda una autopista de millas y millas y millas por una cantidad de agua enorme que cayó. Pero nos podemos dar cuenta que son por los efectos del niño travieso, ¿verdad? ¿Qué son los efectos del niño? Pues una agua caliente, más de lo normal en los océanos, sobre todo en el Ecuador, ¿verdad? Que se calienta demasiado el agua, provoca diferentes vientos. Hay algo importante que el mundo quiere ignorar y es el control de Dios sobre la naturaleza. Y cuando ustedes van al Apocalipsis, Dios no destruye al ser humano con cosas extrañas, lo destruye con la naturaleza. Estrellas del cielo, oscuridad, enfermedades, destrucción del agua. Amados hermanos, hoy en día podemos darnos cuenta de muchas cosas. Podemos darnos cuenta de la inmoralidad en el mundo. Podemos leerlo aquí y allá y decimos, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar como humanidad en cuanto a la inmoralidad? Nos damos cuenta hoy en día de la crueldad del ser humano y nos preguntamos, ¿hasta dónde pues queremos llegar en la crueldad? ¿Hasta dónde van a ser más finos para ser más crueles? ¿Hasta dónde queremos llegar? Nos damos cuenta hoy en día de los desastres que ocurren en este mundo. A diario nos llegan noticias tan terribles y nos preguntamos hasta dónde queremos llegar en todo este estilo de vida de desastres. No pasa por alto a nosotros la información sobre la decadencia espiritual.
No pasa inadvertido el colapso de todas estas cosas que vendrán contra el juicio de Dios. Todo esto va a colapsar cuando el juicio de Dios venga a esta tierra. Tú eres parte hoy en día del mensaje que Dios ha dejado a tu vida. Dios nos deja los 10 mandamientos. Dios prueba que tenemos una guía para vivir, y delante de la presencia de Dios no habrá ninguna excusa de nadie que diga: señores, que yo no sabía cómo hacer las cosas correctas. Todos sabemos que Dios dejó 10 mandamientos. Todos sabemos que Dios dejó una guía para que viviéramos honestamente, aprendamos a vivir correctamente. Y si usted ha tomado esa decisión, por favor, no se deje que Satanás se la robe. La gente le dirá: bola de tontos, ignorantes, lavados del cerebro. Bueno, que sigan insistiendo en eso. Me lo han dicho desde que era niño. No es nuevo para mí, pero qué feliz soy de poder yo tener una vida que no tenga de qué arrepentirme, de decir: qué tonto fui, desaproveché la oportunidad por hacerme el vivo. Le agradezco a Dios que en mi juventud pude dirigir mi vida por los mandamientos de Dios. Le agradezco mucho a Dios que en mi matrimonio he podido dirigir mi vida por los mandamientos de Dios. Ahora que soy viejo, le agradezco mucho a mi Dios seguirme manteniendo bajo la luz de los 10 mandamientos de mi Dios. Y si alguien no lo ve así, adelante. Pero la gran verdad es que Dios nos dejó prueba de que tenemos una guía para vivir, y que delante de su presencia no habrá nadie que diga: soy inocente. Dios no aceptará ninguna autojustificación. Dios te vuelve a recordar hoy día su llamado a una vida de santidad. Dios vuelve a recordarte que hoy tú puedes mantener tu promesa, tu vida de santidad. Dios te ama, Dios me ama, y lo único que Dios quiere es que viva bien. Que sea honesto en mi matrimonio, que sea honesto, responsable con mis hijos, que como hijo sea honesto, responsable con mis padres. Y es lo que demanda de cada uno de nosotros. Amén. ¿Te parece malo? ¿Te parece ofensivo? Amados hermanos, Dios solamente quiere que vivamos bien, que disfrutemos de este mundo que Él creó, y que aprendamos a decirle: gracias, Padre, porque esto no lo hizo la madre naturaleza, no lo hizo nadie, una explosión nada más fortuita. Lo hiciste tú, y gracias por darme este mundo. Ayúdame a vivir y a cuidar lo que me has dado. Yo le invito para que en esta hora usted le dé gracias a Dios porque ha conocido los mandamientos de Dios, y que vivamos por ellos, vivamos por ellos. Dios es bueno, Dios espera bendición para cada uno, y Dios espera que en la hora de las tormentas, Dios espera que en la hora de las dificultades no digamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me ha olvidado el Señor? Dios nunca olvida a nadie. Dios nunca se esconde de nadie. Dios siempre te mira y está dispuesto a decirte: levántate. Amén. Levántate. Cuando alguien peca, Dios está dispuesto a decirle: levántate, vete y no peques más. Amén. Cuando estás lastimado, cuando estás herido, Dios siempre te extiende su brazo fuerte derecho, dice la palabra de Dios. En su diestra te sostiene y te levanta, y dice, y te pone sobre tus pies, sobre tus tobillos, y te fortalece. Porque es idea de que estás destrozado, estás caído, estás arruinado, pero Dios te levanta. Ese es el Dios que tenemos. No sé cuál sea tu necesidad en esta hora. No sé cuáles sean tus sufrimientos en este día. No sé cuáles sean tus pesares, pero aprende a confiar en el Dios poderoso. Sus testimonios comenzaron desde el principio, pero hasta el final todavía Juan los mira en el templo. Amén. Son eternos. Oremos al Dios vivo. Démosle gracia, e invito a mis hermanos en internet y amigos para que adoremos a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias, mi Dios,
porque tus promesas se mantienen firmes y fieles. Han pasado cientos y cientos de años, y aunque la humanidad dice que tú tardas en venir y tardas tus promesas, y muchos definitivamente ni siquiera creen en ti, mi Dios, pero Padre, gracias, porque tú has dejado tu testimonio firme y fiel. Y Juan lo ve, Padre Celestial, en el cielo abierto, y mira ese testimonio vivo, esa arca, Señor, que representaba tu presencia en tu pueblo. Padre, gracias, porque tú puedes cambiar nuestra mente y nos puedes ayudar, Señor, a saber que sí podemos vivir una vida que te honre, una vida honesta, una vida correcta. Una vida, Señor, que bendiga a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra propia persona, Señor. Padre, reconocemos a tanta gente, Señor, que destroza su vida, destroza la vida de los demás, destroza su matrimonio, destroza la vida de sus hijos. Muchos ni siquiera quieren vivir. Muchos están cansados de vivir. Muchos prefieren destruirse. Hay tanto joven lastimándose, automutilándose, hiriéndose con navajas su cuerpo para tratar de sentir un dolor que solamente intenta cubrir el dolor que realmente ellos tienen. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en tus manos ponemos, Señor, a estas gentes, que puedan abrir su mente y su corazón a ti, Señor, y encontrar que no es el camino correcto, Señor, ni dañarse, ni dañar a otras personas. Esas personas que matan, que secuestran, que destruyen a los demás sin importar el dolor que ocasionan en otros. No es por hambre, no es por necesidad, ni siquiera se pueden cubrir bajo esos pretextos. Es por simple maldad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque muchas personas han reconocido, viviendo en ese estilo de vida, han reconocido que pueden confiar en ti y cambiar. Gracias, Señor, porque tú has cambiado a muchos y seguirás cambiando a todo aquel que quiera. Mientras tanto, en tus manos pongo la vida de tus hijos que hoy están aquí, para que nos permita seguir alumbrando, Señor, en este mundo, que entre más oscuro sea, más brillará la luz de tuya en medio nuestro. En el nombre de Jesús, permítenos permanecer de pie, firmes, fieles a tu palabra, a tus consejos, a tus mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mi Señor. Dice la palabra de Cristo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Yo les invito a que cada uno de ustedes y yo nos unamos a mantener los testimonios de Dios vivos en nuestra vida, a mantener los testimonios de Dios vivos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con las personas que quieran, con las que nos rodeen. No se trata de vivir de santurrones ni acá muy limpios ellos. No, se trata de vivir una vida honesta, una vida conforme a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Una vida que bendiga su hogar, que bendiga a cada uno, la iglesia donde uno está, y que sigamos trabajando por Cristo Jesús, porque al fin y al cabo el día viene cuando recibiremos recompensa de todo lo que hemos hecho. Amén. Y no se trata de vida eterna, se trata de recompensas, de coronas, de cosas preciosas que Dios dará a cada uno según fueren sus obras. Dios nos bendiga, y vamos en esta hora a pasar a nuestra clase de escuela dominical.